Buen día chicos, bienvenidos a la clase de ecuaciones y gráficas, específicamente cónicas, porque vamos a hablar sobre cónicas. Y bueno, vamos a iniciar con la primera figura cónica, que es la circunferencia. Y vamos a empezar por definir lo que es esta circunferencia. Una circunferencia, o también denominada círculo, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. El punto que se mueve está formada por las coordenadas X, Y, es este punto que vemos aquí. ¿Y por qué decimos que se mueve? Porque esta circunferencia está trazada a base de puntos P, ¿verdad? Con coordenadas X, Y. Se expresa P y entre paréntesis X, Y. Y obviamente aquí podemos ver que tiene una línea. Haciendo referencia a esta definición, nos indica que aquí hay una parte donde dice que se conserva siempre a una distancia constante, ¿verdad? Entonces, cuando habla de distancia constante, se refiere a este punto. Este es el punto fijo. A este punto fijo se le conoce como centro y se representa por medio de la C, con coordenadas igual X, Y. Y a esta distancia se le conoce como radio y es representado por la letra R, ¿ok? Entonces, esto nos representa la definición, ¿ok? Y esta distancia la podemos expresar así, como distancia de punto P al punto C, del punto P a este punto C, ¿ok? Bien. En cuanto a la ecuación de la circunferencia, vamos a hablar hoy sobre la ecuación estándar. Para esto podemos observar el gráfico de la circunferencia. Podemos ver que se forma un triángulo rectángulo donde R me está representando a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y aquí tenemos un cateto y otro cateto, ¿ok? Bien, y haciendo referencia a un triángulo rectángulo, podemos determinar esta distancia por medio del teorema de Pitágoras, ¿ok? Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿verdad? Entonces, estos catetos al cuadrado me van a dar como resultado el cuadrado de esta distancia, o sea, r cuadrada. Es por eso que llegamos a esta ecuación, ¿ok? Y entonces, esta distancia es representada, o más bien este cateto es representado por esta distancia, que es x menos h, ¿ok? Y este cateto es representado por esta distancia, que es y menos k. Es por eso que aquí tenemos x menos h al cuadrado, que me representa este cateto al cuadrado, más y menos k al cuadrado, que me está representando este cateto al cuadrado, es igual a r cuadrada, que me representa esta distancia, ¿ok? Y es así como vemos esta ecuación estándar. Esto es, o se aplica, cuando el centro de la circunferencia se encuentra fuera del origen de nuestro plano. Como en este ejemplo, aquí lo podemos ver que se encuentra en el primer cuadrante, ¿ok? Bien. Bien, la siguiente figura sobre la cual vamos a hablar es la elipse y vamos a empezar por definirla. Es el conjunto de todos los puntos en un plano, tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos del plano, los focos, sea una constante positiva, ¿ok? Bien, aquí podemos ver efectivamente que tenemos dos focos y nos habla de una constante positiva. También nos habla de una distancia a dos puntos fijos, que son precisamente estos, ¿ok? Entonces, las distancias a las cuales se está refiriendo son a estas. Estos son los puntos que forman, o el punto que me va formando la elipse, ¿ok? Y la distancia que hay de este punto a este foco, más la distancia que hay de este punto a este otro foco, me forman esta constante positiva. El valor que yo debo tomar es el valor absoluto, o sea, no debo de tomar en cuenta el signo, solamente su valor,
¿ok? Y va a ser la misma distancia en cualquiera de los puntos de esta elipse, ¿ok? Bien, ahora vamos a mencionar los elementos que la constituyen. Aquí podemos ver la elipse que está en forma horizontal. Está sobre el eje de las X. Por lo tanto, el eje de las X se le conoce como eje mayor y el eje de las Y se le conoce como eje menor. Si estuviese la elipse en forma vertical, el eje mayor sería el eje de las Y y el eje menor sería el eje de las X, pero en este caso no es así. Bien, entonces sus elementos son los focos, el centro, y obviamente aquí tenemos una distancia, ¿verdad? La distancia que tenemos del centro a cada uno de estos focos se le conoce como distancia focal, ¿ok? Entonces tenemos la distancia focal, los focos, el centro y sus dos ejes, ¿ok? Y bien, aquí tenemos la ecuación general de la elipse, que para cada caso se da diferente. Bien, porque como les decía, esta elipse está en forma horizontal, por lo tanto, la ecuación que la representa es esta, donde dice que es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y en el caso contrario, cuando estuviera la elipse en forma vertical, se aplicaría esta ecuación, que es x cuadrada sobre b cuadrada y y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente figura. Ahora hablemos de la parábola. Lo primero que vamos a hacer nuevamente es definirla. Una parábola es el conjunto de todos los puntos en un plano equidistantes de un punto fijo F, foco, y de una recta fija Y, directriz, situada en el plano. Entonces, cuando habla de equidistar o equidistantes, hace referencia a una distancia igual, ¿ok? Entonces, aquí dice que todos los puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado foco. Si observamos la imagen, aquí tenemos el foco y aquí atrás tenemos, atrás de esta figura, tenemos la directriz, que es representada por la letra I, y el foco es representado por la letra F. Bien, y la distancia que hay del centro hacia el foco es la misma, o sea, mide lo mismo que la distancia que hay del centro a la directriz. Es por eso que aquí en la definición menciona que son equidistantes de un punto fijo foco y de una recta fija directriz, situada en el mismo plano, ¿ok? Es así como se obtiene la definición por medio de sus características de la parábola. Bien, y aquí tenemos sus elementos que la constituyen, que es la directriz, el lado rector, que es, el lado recto, que es representado por las letras LR. El lado recto es la distancia que hay de este extremo de la parábola hacia este extremo de la parábola. ¿Ok? Este es el lado recto. Por otro lado, también tenemos el foco, el vértice, que es el que les mencioné como centro, se llama vértice, el parámetro, que es esta línea que se traza aquí, y cualquier punto, ¿verdad? Cualquier punto que la constituye. En este momento se encuentra aquí, representado por las coordenadas X y Y, y podemos ver que aquí nos está representando una distancia de este punto hacia la directriz y es la misma distancia que mide de este punto hacia el foco. Y así pudiéramos tomar cualquier otro punto de la parábola. Bien, pasamos a la siguiente figura. Ahora vamos a hablar de la hipérbola. Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos de un plano. La diferencia de cuyas distancias desde dos puntos fijos, los focos del plano, es una constante positiva, ¿ok? Entonces vamos a observar la figura
y vamos a entender la definición. ¿Ok? Entonces nos menciona que es el conjunto de los puntos, ¿verdad? En un plano. Los puntos sabemos que están aquí, que nos van dando la forma de la hipérbola, lo mismo de este lado, ¿ok? Y nos habla de las diferencias de las distancias desde dos puntos fijos, que son los focos. Aquí tenemos un foco y aquí tenemos otro foco. Entonces las distancias, las diferencias de sus distancias del plano es una constante positiva. ¿Ok? Bien, como les decía, entonces eso quiere decir que la distancia que mide de cualquiera de estos puntos, vamos a suponer que aquí tuviéramos un punto, la distancia que hay de este punto a este foco, menos la distancia que hay de este punto a este foco, es la misma si medimos desde cualquiera otro punto de la hipérbola, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos las ecuaciones que me representan a la hipérbola. Tenemos la primera, que es para el caso de esta figura, donde tenemos a la hipérbola sobre el eje de las x, y la ecuación que la representa es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. ¿Ok? Y para el caso contrario, en el caso de que estuviese en forma vertical, entonces invertiríamos las letras. Primero tendríamos y cuadrada y luego x cuadrada, se invertirían, ¿ok? Pero la forma es la misma. Este caso es cuando digamos que el centro, este centro, se encuentra en el origen del plano. Bien, y con esto finalizamos este tema. Vamos a continuar trabajando sobre las cónicas. Podrán ver que dentro del curso que tenemos en línea, tenemos más información relativa a cónicas, por lo que es importante que ustedes lean, analicen y realicen los ejercicios, ¿ok? Que tengan un excelente día.